Estamos con Inés Capdevila aquí en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo andás? Bien, estaba viendo el profesor Draghi que se va a Sri Lanka. Hay un mundo conmocionado. Dame un panorama de lo que pasa. Hay un mundo completamente conmocionado porque básicamente lo que hizo la pandemia fue potenciar a todos los males de los países. Y lo que hizo la guerra en Ucrania es terminar de potenciar esos males. Por lo tanto, estamos ante un mundo bastante convulsionado, desde Sri Lanka a Panamá, por las mismas razones, el precio de los alimentos y los combustibles, una Europa muy desestabilizada por la guerra y donde salen a la luz los problemas propios de los países. Lo veíamos con Italia y con Gran Bretaña, ambos cambiando de gobierno. Una economía que está ralentizada después de haber decrecido fundamentalmente durante 2020 y que tampoco muestra mucho dinamismo para 2023, porque hoy tuvo pésimas noticias con los números de crecimiento casi estanco de China en el segundo trimestre. Ahora, esa es una mirada. Hay otras personas, hay especialistas y funcionarios, sobre todo de organismos internacionales, que dicen todo esto está pasando en el mundo, pero hay un mundo detrás de eso, un mundo detrás de la coyuntura, que sí avanza, un mundo que sí cambia y cambia con signo positivo. Por ejemplo, la salud mundial avanzó enormemente en los últimos 20 años. El acceso al conocimiento nos pasa a todos, con el teléfono, le pasa a los chicos con todas las pantallas que manejan. Y eso no es solo de aquellos estratos de más acceso o de mayores ingresos, sino eso es permeable a todos los estratos. Hay más salud, hay más educación y pese a la erosión democrática, hay más países que se acercan a un sistema democrático. Por lo tanto, hay formas y formas de mirarlo. Sí. Me detengo con algunas preguntas de algunos de ellos. Hablamos con Julieta Nassau los otros días y el presidente de Sri Lanka estaba por escaparse a Maldivas. ¿Se escapó? Sí, se escapó. Se escapó a Maldivas. En realidad no Maldivas, está en Singapur. Se escapó y renunció porque si él renunciaba en Sri Lanka lo iban a detener porque iba a estar acusado de varios crímenes, entonces se escapó y renunció y acaba de asumir el nuevo presidente que no la tiene nada fácil. Es probablemente la mayor historia de fracaso, de colapso de un país que hasta hace muy poco parecía ser una de las estrellas nacientes de Asia. Claro, y aparte era un destino turístico súper promocionado. Y veíamos estas imágenes. ¿Se corrigieron estas imágenes, Inés? Digo, el palacio presidencial tomado por manifestantes, no. que era la contraposición, no. Escasez de alimentos y lujo, ¿no? Exacto, esa repetición, la repetición de esas imágenes, tal vez menos gráficas que esto de invadir el palacio presidencial y usar la pileta del expresidente, pero se siguieron repitiendo y se van a seguir repitiendo en Sri Lanka porque no va a ser fácil solucionar. Tienen un primer problema que es fundamental, no tienen dólares. Nosotros sabemos que es acercarse a la línea roja de tener o no tener dólares. Ellos directamente no lo tienen, pero hay otros problemas que se le acercan. Y no solo por las restricciones externas, sino una muy mala reforma agraria que dejó a un país que se nutría a sí mismo sin alimentos. Un tercio de todas las cosechas, fundamentalmente el arroz, que es su alimento básico, desapareció. ¿Por qué? Porque el gobierno obligó a los productores pequeños a dejar de usar fertilizantes por una cuestión ambiental. Eso básicamente erosionó las cosechas, erosionó las estanterías de los supermercados porque los alimentos empezaron a desaparecer. Entonces no tienen alimentos, no tienen dólares, entonces tampoco tienen combustible porque el combustible Y lo otro es, no tienen crédito internacional. También sabemos ¿no? Sabemos algunas cosas. Aunque no lo creamos, hay presidentes que la tienen más dura que el presidente argentino, y en este caso es el nuevo presidente de Sri Lanka. Inés, vamos a un mundo más inflacionario, lo estamos viendo, probablemente en recesión. ¿Con mecha más corta, dado estas cosas que se están viendo? Mira, el otro día hablaba con Marta Lago, que es la fundadora de Latino Barómetro, una encuestadora que hace el mayor índice democrático de Latinoamérica, y me decía, nosotros venimos pronosticando desde hace 2 años que cuando se termine la pandemia va a ser la era de la protesta callejera. La pandemia todavía no se terminó, me dice, pero la protesta callejera está recién empezando en el mundo.
Entonces, lo que vemos en Sri Lanka, lo que vimos también esta semana en Panamá, uno de los países que más creció en América Latina en las últimas 2 décadas. Lo que vimos en Colombia, lo que vimos en Perú, lo que vimos en Ecuador, Chile, todo eso se va a seguir reproduciendo. Nosotros perdimos un poco la capacidad de asombro de eso porque nosotros tenemos movilizaciones diarias, pero los países no tienen eso. Y ojo con Brasil. Porque Brasil, toda esa, digamos, esa protesta callejera hoy está un poquito apaciguada por la proximidad de las elecciones. Y Brasil tiene varios elementos. Primero, es el país, la mayor economía de Latinoamérica, es el 30% casi de la economía latinoamericana. Entonces, lo que sucede ahí va a ser condicionante para todos los países. La protesta callejera está contenida por la campaña electoral. Pero el año que viene, donde este paréntesis de resurgir económico que va a tener Brasil el próximo semestre va a empezar a decaer. Entonces, ojo con lo que veamos en las calles brasileñas el año que viene también. Es un momento de muchísima inestabilidad para el mundo, pero también, y volvemos al vaso medio lleno, hay muchos especialistas que dicen que de esta época de tanta turbulencia económica, política, social, van a salir épocas de cambios profundos. Por ejemplo, la reconversión energética a la que está obligando a Europa la guerra en Ucrania. Sí, es probable que este invierno que se insinúa súper frío el próximo en Europa, es decir, a partir de noviembre, diciembre, vayan a tener que regular y racionalizar como nunca el uso de energía. Pero esta reconversión hacia alternativas, sea el gas líquido, claro, o nuevas energías, eso va a hacer que a 10 años la ecuación energética europea sea mucho más sólida, mucho menos dependiente de condiciones geopolíticas y también mucho más limpia para el mundo. En el medio de esta cuestión, que es una curiosidad personal, no sé si se inscribe en esto que vos estás mencionando, ya empieza a hablarse de la asociación de Joe Biden, un presidente grande, con traspiés, y que algunos dicen, busquemos rápido entre los gobernadores porque tampoco pueden mirar hacia abajo porque Kamala Harris parece que no satisfizo como se esperaba. ¿Qué ves ahí? ¿A quién veo o qué veo? ¿Qué ves de eso? Creo que Biden va a dar ciertas señales de que sigue intentando ser nuevamente candidato en el 24. No lo va a lograr porque el establishment demócrata le va a quitar su apoyo. Veo algunos candidatos, pero veo candidatos más sólidos del lado republicano. No Trump. Trump creo que no va a llegar. Va a empezar con mucho vigor su campaña, pero no va a llegar. ¿Y a quiénes veo? Veo a Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte. Se deben acordar. Major Pete es un chico de menos de 40 años que tiene un currículum, probablemente el mayor currículum que tenga un candidato o un precandidato presidencial en la historia norteamericana. Fue miembro de las Fuerzas Armadas, estudió en Oxford, fue alcalde de un pequeño pueblo de Indiana. Está casado con otro chico. Es decir, tiene un perfil muy de vanguardia para el Partido Demócrata. Y es conservador, bastante conservador en lo económico. Entonces, ahí tenés un candidato muy potable para el sector independiente. Y del lado republicano veo al que tiene todos los números puestos, es Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Claro, pero ¿banca a Estados Unidos un presidente gay? Yo creo que se banca un presidente gay, creo que no se banca una presidenta mujer. ¡Wow! Tal cual. Eso es súper interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué? A ver. Porque, primero, básicamente por la distribución del voto. Los hombres, hasta ahora, digamos, independientemente del origen político en Estados Unidos, han votado predominantemente, mayoritariamente por candidatos hombres. Y las mujeres no se inclinan en la misma proporción por candidatas mujeres. Está dividido el voto de las mujeres. Entonces, ahí tenés que hurgar cuáles son los factores psicológicos, económicos y sociales. También es cierto que la candidata presidencial mujer que tuvo, la única candidata presidencial mujer que tuvo hasta ahora Estados Unidos, era un personaje muy divisivo, Hillary Clinton. Claro, polémica. Pero si vos observas, por ejemplo, la pre-campaña demócrata para la presidencia, había muchísimas mujeres, había mujeres que eran muchísimo mejores candidatas que Joe Biden.
Y no. Pero Joe Biden también era un poco, digamos, era la experiencia de gobierno que traía de su época de vicepresidente con Barack Obama. Entonces, sí, creo que está dadas las condiciones para un presidente gay, completamente. interesante. ¿No sería Sí, sí, Michelle porque- Obama una excelente candidata, más allá de que ella no quiere? Ella no Pero- quiere. No, claro, pero digo, reúne, digamos, Creo que Estados mujer, Unidos se es cansó un negra, poquito- aparte brillante. Se cansó un poquito de las dinastías, Claro. porque no le dieron muy buenos resultados. Todo, claro. Fundamentalmente la dinastía Bush. Claro. Y ella no quiere. Y creo que lo de la mujer, que sea mujer todavía sigue siendo un impedimento. obstáculo. Sí, sí. ¿Cuándo sí. salimos a tomar gin tonic con Inés Capdevila? Estoy esperando la barra de gin tonic. Miren, El viernes no que viene amenacen traigo. que nos juntamos cuando quieran. Yo ya El- compré varias botellas de gin. El así que viernes yo tengo. lo voy a traer, va a ser Por producción favor. Felices los Novaresios. Listo. Directamente, Viernes que ahí viene está. tomamos gin tonic. En el programa no, por favor. No, sí, el ¿Cómo que no? programa. Ah, sí, bueno, listo. Sí, Pancho ha hacemos venido, temprano, para Pancho ha venido a empezar, mi pero- programa, el programa que yo hacía de los domingos, donde se tomaba. Era se el tomaba- único que ¿Pero qué tomaba. hora era? Tomaba copiosamente, claro, obviamente. El momento gin tonic. Un programa de domingo sin tomar algo. Claro. Así, el Ok. viernes que viene voy a traer Viernes gin tonic. ¿Le viene Listo. bien, Carabas, gin tonic? Me paso 80 cuadras. Pero será de Dios. Qué cosa difícil. ¿Qué? Es lo que tenemos. Bueno, vamos a cometer un Cerveza. delito en este momento, así que si te querés despegar es el momento porque vamos a hablar de las cotizaciones del dólar, así que voy No, con no. urgente La Nación Más.